Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, informó que el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró a una fase intensa y los equipos negociadores ya están instalados en Washington para seguir con las discusiones técnicas. Expresó que un grupo de empresarios mexicanos integrados en el Cuarto de Junto viajó a esa ciudad para apoyar con asesorías en las negociaciones y acelerar el paso para lograr un acuerdo en la primera semana de mayo. Ahora vamos con más temas económicos, y es que la Bolsa de Valores en México sale de una racha de volatilidad influenciada por temas políticos y las mismas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Para ello recibimos aquí en el estudio de 21 Noticias, usted ya lo conoce y lo conoce bien, al maestro Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM. Maestro Eduardo Pérez Haro, bienvenido nuevamente al estudio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, bienvenido. Pues ya lo decía yo en la introducción, aparentemente la Bolsa Mexicana de Valores, también las de Estados Unidos, hay que decirlo, salen de un periodo de turbulencia, de incertidumbre económica, derivada de muchas presiones externas, de muchas situaciones. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Bueno, salir todavía no podemos afirmarlo, apenas tenemos una jornada el día de ayer, que fue una jornada, digamos, de recuperación, pero ni siquiera recupera lo que perdió el viernes. Okay. Es decir, que realmente todavía no escapamos al clima de volatilidad en las bolsas de valores. Ahora, sí es en la Bolsa de Valores de México, pero también es en las bolsas de valores de los Estados Unidos y es en las bolsas de valores de Europa, de Asia y de América del Sur. Es decir, es el mercado bursátil del mundo el que está afectado. ¿Qué nos representa el que las bolsas de valores estén afectadas? Bueno, representa un problema, es un indicador en principio, es un indicador de que las expectativas comerciales se abaten. Esto representa un problema porque se pierden valor las acciones de las empresas. ¿Qué son las bolsas de valores? Porque esto las bolsas de valores son un sistema en el cual las empresas se enlistan y cotizan, ponen al mercado sus acciones. El público, es decir, los inversionistas, compran acciones y con esto, bueno, pueden ganar o pueden perder dinero desde el punto de vista financiero. Las empresas se financian con la compra de acción, con la venta de sus acciones, porque captan dinero, con lo cual tienen posibilidades de proyectos de modernización o de ampliación de las empresas. Cuando las bolsas de valores caen, las bolsas de valores ya no tienen el recurso para modernizarse o ampliarse. Digamos que incluso al contrario, las bolsas de valores pierden, valga la redundancia, pierden precio, pierden valor de mercado y esto afecta la dinámica económica, porque si una empresa no tiene condiciones de capitalización, de ampliación y al contrario pierde condiciones en este sentido, quiere decir que está perdiendo piso en el mercado, es decir, que sus empresas como empresas de producción y de comercio no tienen dinámica real frente a los consumidores o frente a los inversionistas y los consumidores. En otras palabras, es un indicador de abatimiento de la dinámica del comercio y cuando se abate el comercio, se abate la producción. Quiere decir que el ciclo de producción y comercialización se afecta. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, pues que se está afectando el mercado bursátil como reflejo de una amenaza de que el comercio mundial se reduzca. ¿Por qué se podría reducir el comercio mundial? Se puede reducir porque existen ya disparos iniciales de una guerra comercial que inició hace un mes, que lo comentábamos aquí, inició con un arancel, un impuesto a la importación de acero y de aluminio en los Estados Unidos respecto de China y de Japón, que son los principales productores de estos productos, de estos metales. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema muy serio porque esta guerra que inició hace un mes se escala y amenaza con tomar proporciones gigantescas. Si los productos van a tener impuestos al ser comprados, se encarecen para el consumidor.
Si se encarecen para el consumidor, quiere decir que el consumidor se retrae de esos consumos y empieza a caer el comercio. Luego entonces las bolsas de valores caen. Que en el caso particular de México, maestro, además, por supuesto, de la incertidumbre financiera, también existe una incertidumbre política por el próximo proceso electoral que vamos a vivir. Bueno, en el caso mexicano se ha dicho durante prácticamente todo el curso del primer trimestre que tanto la negociación del Tratado de Libre Comercio como las elecciones afectaban las expectativas y las confianzas de inversionistas y consumidores, y por lo tanto había intranquilidad o volatilidad en los indicadores macroeconómicos, particularmente en la bolsa de valores. Sí, es verdad, pero en estos momentos se percibe un aligeramiento de estas presiones. Hay una suerte de condición en la cual se presume que las elecciones tienden a tener una definición y se han despejado los temores acerca del desenlace de la elección en México. No se puede asegurar esto en un 100, pero digamos que hay una despresurización de esta línea de presión. Y del Tratado de Libre Comercio se dice lo mismo, aunque ciertamente creo que el clima de incertidumbre pervive. Sin embargo, todo indica que es un juego de amedrentamiento para presionar la mesa de negociaciones, y además México tiene muy poco margen de maniobra respecto de este esquema. Los mismos candidatos, a propósito del tema, se han pronunciado en el sentido de que no están en contra del tratado, y por lo tanto, al no estar en contra del tratado, también ofrecen un respaldo a la mecánica de negociación y al desenlace en favor de la suscripción del acuerdo modificado. Adicionalmente leía yo, maestro, ya para terminar, que había un escudo financiero, el más grande quizá desde 2016, con un fondo de más de 264,000 millones de dólares que de otra manera protegía financieramente a México dentro de estas incertidumbres. Bueno, siempre hemos tenido un buen nivel de reservas, siempre me refiero a los últimos tiempos, y por otro lado tenemos un acreditamiento emergente, digámoslo así, para mejor comprensión en el marco del Fondo Monetario Internacional, de tal suerte que México se ha sentido respaldado frente a una eventual brusquedad del sistema financiero y un impacto negativo en el tipo de cambio, que esto podría llegar a suceder. Ahí está, pero me parece que ningún resguardo puede contra una debacle en materia financiera, ¿no? Entonces habría que estar listos para esto, porque además los pronósticos para el 18-19, tanto en Estados Unidos como en México, no son del todo favorables, están un tanto amenazados. Digamos que esta sería la nota siguiente, ¿no? El crecimiento está amenazado. Maestro Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Al contrario. Pero quédese antes.